Quiero que me acompañe al libro de Marcos en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 17. Hay una historia que es muy conocida en la Biblia, que hemos predicado tantas veces de esto. La historia habla de un joven que era rico. Y dice en el capítulo 10 del libro de Marcos, en el verso 17, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, de Jesús, ¿no es cierto? Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabes una cosa? Yo creo que Jesucristo, tanto en aquella oportunidad, hace más de 2000 años atrás y hoy, se impacta con una pregunta como esta. Porque Él no vino a Jesucristo para decirle, mira, necesito una sanidad, estoy con problemas. No, Él dijo, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y es tan importante que a veces prestemos un poco de atención y consideremos eso, porque a veces este mundo materialista en el que vivimos termina confundiendo a los mismos cristianos y a veces ponemos la mirada donde no corresponde y creemos que solo Dios está con nosotros, si Dios nos prospera financieramente, si estamos sanos, si estamos bien, si estamos en paz, y no nos estamos preocupando por si en verdad estamos haciendo lo necesario para heredar la vida eterna, que es lo más importante. Siempre pienso en lo que el pastor Cash Luna dice, ¿no? Cuando él hace alguna oración refiriéndose a sus noches de gloria y donde Dios le usa tan grandemente y donde hemos tenido la oportunidad de ser testigos presenciales. Él dice siempre, dice: Dios te puede sanar de cualquier enfermedad, sacar de cualquier conflicto, te puede sanar de un cáncer, levantarte de una parálisis, puede sacarte de una deuda, puede hasta revivirte de muerto, pero de todas maneras un día vas a morir. Y la pregunta más grande que tienes que hacerte es: ¿a dónde te vas a ir después que tú mueras? Entonces, a veces no tomamos conciencia de esto y vivimos la vida apurados y vivimos la vida viendo que nada nos falte y no nos estamos asegurando si en verdad la vida eterna es parte de nuestro futuro y de nuestro destino. ¿Me está entendiendo? Entonces este joven se arrimó a Jesucristo. Y la pregunta que él le hace a Jesús, estoy seguro que llenó el corazón de Jesús, porque él le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo no sé si alguna vez te lo preguntaste. Si alguna vez te preguntaste, además de haberte preguntado cómo puedo ser feliz, cómo puedo salir de este problema, cómo puedo salir de esta enfermedad, cómo puedo operar el milagro, ¿alguna vez te preguntaste cómo vas a hacer para heredar la vida eterna? ¿Alguna vez te preocupaste por eso? Porque si no te has preocupado por eso, quizás todo lo que te está rodeando es simplemente un engaño. Porque a la larga lo único que quiere el diablo no es empobrecerte aquí en la tierra, lo que quiere el diablo es conducirte directamente al infierno. ¿Se está entendiendo? Entonces, le hizo esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde en el verso 18, dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y Dios, hablando de su Padre. Y le dice algo bien importante, y es aquí donde yo quiero hacerte una referencia bien importante en esta noche. Le dice: los mandamientos sabes. O sea, lo que hace es referirse al libro de Éxodo, cuando Dios envía a Moisés los 10 mandamientos para el pueblo. Mire lo que le dice: los 10 mandamientos sabes. Y le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es impactante lo que Jesús le dice. Lo que está haciendo referencia Jesús aquí es a tener una vida de reconocimiento y a procurar una vida de santidad, de honestidad y de integridad en la vida. Es importante esto, porque a veces en este tiempo yo lo veo y no juzgo, pero sí quiero que tengamos mucho cuidado. Hay muchos que están predicando el evangelio como algo livianito. No hay que darle mucho lugar al pecado, porque Dios ama y Dios es bueno y todo lo demás, y no vamos al punto. Jesús fue al punto. Y Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, hizo referencia a las tablas de la ley, y él dijo: los 10 mandamientos tú sabes. ¿A qué? A la respuesta de la pregunta.
Le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para un día irme al cielo y no irme al infierno. Y Jesucristo le dice, tú conoces los 10 mandamientos. Por consecuencia, nuestra respuesta hoy tiene que ser exactamente la misma. Cuando alguien te pregunte, a mí me gustaría ir un día al cielo. Bueno, los 10 mandamientos sabes. Pero a veces los cristianos, me parece, o ciertas áreas, tratamos de influenciar a la gente y nos ponemos a su mismo nivel para alcanzarles, para ganarles, y no les hablamos del pecado, no les hablamos de la importancia de la santidad. Nos parece que los 10 mandamientos estaban en el Antiguo Testamento y como ahora hay un nuevo pacto, predicamos livianamente, no al facilismo, no. ¿Por qué? Porque el facilismo y la liviandad casi roza con el pecado. Y el pecado es lo único que te separa de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El pecado es lo único que te hace el discípulo de Satanás y no de Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que están caminando en su vida de fe, en su caminar cristiano, y están formando parte de la iglesia, pero áreas de su vida están completamente sumergidas en el pecado. ¿Se está entendiendo? No sé, son adúlteros, son fornicarios, dan falso testimonio, hablan mal de los demás, defraudan a la gente. ¿Se está entendiendo? Son falsos, se está diciendo, son hipócritas y no honran a la familia, no honran al papá y no honran a la mamá. ¿Quiénes son estos? Los que se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Qué duro que es esto, pastor. Qué duro es escuchar esto. Yo quería escuchar otra cosa. Sí, a mí también me gustaría escuchar otra cosa y poder decirte que es todo más fácil y que es más simple, pero sería un engaño. ¿Cómo hago para no irme al infierno? ¿Cómo hago un día para irme al cielo contigo, para encontrarme contigo? Y Jesús le dijo, tú ya conoces los 10 mandamientos. ¿O los conoces? Le pregunta. Entonces le dijo, mira, enumeró algunos: no adulteres, no mates, no hurtes, no seas ladrón, no seas hipócrita, no andes con falso testimonio, no hables mal de la gente, no defraudes, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Se entiende esto? Lo que Jesús está diciendo, mira, no va a ser fácil, pero los 10 mandamientos que fueron escritos para el pueblo de Israel fueron escritos para el mundo entero, para aquellos que hoy les va a alcanzar la palabra, para todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Para ellos son los 10 mandamientos. No los dejemos olvidados, porque para muchos los 10 mandamientos son un par de piedras que están cubiertas de polvo. No, los 10 mandamientos son actuales. La palabra es actual. La palabra es actual. Por eso Jesucristo hace mención de eso. ¿Quieres ser salvo un día? ¿Quieres irte al cielo? ¿No te quieres ir al infierno? ¿Quieres evitar el infierno? Bueno, tú conoces los 10 mandamientos. Por consecuencia te digo algo a todos los que están ahí del otro lado. Aquellos que son parte de la iglesia y aquellos que no. Aquellos que hace mucho que escuchan ya mensajes y aquellos que escuchan por primera vez. Ve a Éxodo capítulo 20, no ahora, luego que terminemos el mensaje, y lee. Y fíjate en qué le está cerrando. Porque si en algo de eso estás cerrando, si en algo de eso estás incumpliendo, estás desenfocado, estás equivocado y de alguna manera vas a terminar de la manera que menos esperas. ¿Se está entendiendo? Entonces Jesús no le contestó fácilmente. Jesús no le dijo, no, seguí la fiesta, seguime un poco, venía a algún par de reuniones, forma parte de alguna iglesia, canta algunos coros y ya está. No, le dijo, no, los mandamientos sabes, no adulteres. Entonces este joven, mire qué tremendo, este joven le responde en el verso 20 y le dice este muchacho a Jesús. Es tremendo porque le dice en el verso 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, mire qué tremendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué tremendo. El perfecto ser humano después de Cristo en la tierra era este. Y yo sé que usted y yo conocemos muchos que andan por la vida diciendo que son perfectos, que conocen de Dios, que todo lo hacen bien. Y en verdad son orgullosos, que no reconocen.
que necesitan de Dios todos los días. Este joven en algo le erró, no somos todos perfectos. Necesitamos que la misericordia de Dios se renueve cada día sobre nosotros. ¿Se está entendiendo? Entonces, pero este joven no fue con la verdad delante de Cristo. No fue transparente delante de Él. Le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Ah, mira vos. Mira qué tremendo. En el verso 21, entonces, Jesús, mirándole, le amó, porque lo amó cuando él le dijo eso. Jesús dice, oh, qué tremendo. Y le dijo algo. Dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Mira qué tremendo. Pero, dice el verso 22, él, afligido por esta palabra, se fue muy triste. Usted y yo conocemos mucha gente que cuando la palabra aprieta, que cuando la palabra es directa y cuando la palabra descubre el corazón, termina huyendo, se entristecen, se afligen y terminan buscando otros lugares porque la palabra le sienten que alguien los está dañando, que alguien está conspirando contra ellos. Y es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si el joven, escuche esto, conocía los 10 mandamientos, tenía que entender lo que decía el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas y lo pondrás a Él en primer lugar. Entonces, así le darás la vida eterna. Entonces Jesús dijo, se la tiene tan clara que seguro me va a decir, sí, ahora lo hago, vendo todo y te sigo porque lo más importante es la vida eterna. Pero resulta que no, se afligió, se entristeció y se fue, desapareció, terminó perdido. ¿Me está entendiendo? No había entendido nada. Por eso es que tú tienes que entender esto. Muchos de nosotros, de los que estamos del otro lado, los que recibimos la palabra, no estaremos tan confundidos como este joven rico, que mientras todo es liviano, que mientras todo está tranqui, estamos felices, pero cuando tenemos que pagar un precio y poner en primer lugar a Dios, viene la tristeza, viene el dolor, viene la aflicción y viene la huida. ¿Saben? Yo estoy seguro que Jesucristo le dijo estas palabras simplemente para probarlo. Yo estoy seguro que lo hizo para probar cómo estaba el corazón, porque Jesús entendió, discernió que la respuesta del joven, cuando le dijo todo lo he hecho, se echó con Dios, no se encontró con gente, se echó con Dios 10 puntos, no necesito nada. Es como que alguien que te quiere dar a entender que vive Jesucristo a la diestra del Padre, el Padre está el Espíritu Santo y después Él. Hay personas que son así en la vida y hay que tener mucho cuidado. Qué tremendo. Sin lugar a dudas, cuando pienso en esta palabra, en el verso 21, porque Jesús le amó, pero ¿por qué le amó? Porque entendió que necesitaba ser restaurado, necesitaba ser sanado de su falsa estima. Y le dijo, te falta una cosa, vende todo. Sin lugar a dudas, Jesús estaba poniendo a prueba las palabras de este muchacho. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Siempre vamos a ser probados por lo que digamos. Hay un dicho popular que dice que nosotros somos señores de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Por eso ten cuidado con lo que tú dices. Porque sin lugar a duda, Jesús estaba poniendo a prueba las palabras de este muchacho. ¿Cuál era el precio que en realidad estaba dispuesto a pagar este muchacho? Todo terminó en una gran decepción para Jesús. Para Jesús y para el muchacho, porque quizás el muchacho esperaba otra respuesta, como hay gente que llega a tu lado y espera otro tipo de respuesta. Te muestran la opulencia, te muestran sus dones y te dicen, bueno, yo puedo hacer esto. Ahora cuando llegue a la iglesia me va a ver el pastor con los mejores ojos y ahora me va a poner que yo sirva y que haga esto y que haga lo otro porque yo soy rico. Porque yo estoy dotado para ciertas cosas, tengo habilidad, tengo talento. Y muchos de esos, como el joven rico, en esta época se van. ¿Cómo se van? Decepcionados. Y se van.
Yo estoy seguro que este muchacho se fue tan decepcionado que cuando se encontró con alguien que le dijo, ¿de dónde vienes? ¿No te encontraste con Jesús? Sí, lo conocí, no pierdas el tiempo, vuélvete. Jesús no tiene lo que tú esperas. Jesús no puede darte lo que tú necesitas, porque yo me presenté delante de Él con mis riquezas y Él me dijo, vende todo. En vez de decirme, convertite en mi tesorero, ¿se está entendiendo? No. Esa es la falsa estima y equivocada que a veces las personas tenemos de nosotros mismos, la falta de humildad. Entonces yo conozco mucha gente que está decepcionada con Jesús, que está decepcionada con un mensaje, con un ministerio, porque no reciben lo que esperan. ¿Se está entendiendo? Y es un error. ¿Con cuántos se habrá encontrado Jesús en la vida así? ¿Cuántos de los que estamos hoy recibiendo, que vamos a escuchar esta palabra, tendremos la condición o el corazón como este joven, que cuando nos aprieta el zapato, cuando tenemos que pagar un precio, cuando tenemos que tomar nuestra cruz, cuando tenemos que entregar algo que supuestamente no estamos dispuestos a entregarlo, terminamos decepcionados y huyendo? Yo me he encontrado con muchos. Y creo que Jesús también se ha encontrado con muchos y se seguirá encontrando con muchos a lo largo de la historia. Todo terminó en una gran decepción. Por eso quiero que predicarte esta noche esta palabra para que tú puedas recibirla en tu corazón. Llénate del Espíritu Santo de Dios para que Él te convenza de pecado, para que te guíe a toda verdad, para que tú no te conviertas en una decepción ni para Dios, ni para la gente, ni para ti mismo. ¿Se está entendiendo? Y pueda ser alguien que edifique en el cuerpo de Cristo, alguien que entiendan que cuando llegamos a Cristo le entregamos nuestra vida, nos ponemos bajo su voluntad y tratamos de honrar lo que Él exige. Qué tremendo es esto, porque cuando Él le dice todo esto, mira qué tremendo, lo que le estaba diciendo el muchacho al huir, le estaba diciendo, bueno, prefiero quedarme con todas las riquezas aquí en la tierra e irme al infierno, fue lo que le dijo. Él se acercó a Jesús preguntándole la pregunta más importante, lo que Jesús estaba esperando. ¿Cómo hago para ganar vida eterna? ¿Cómo hago para irme al cielo y para no irme al infierno? Y cuando Jesús le dijo, tú conoces qué es hacer la voluntad de Dios a través de los 10 mandamientos, y le dijo, ahora entrega todo, y él terminó huyendo. Por consecuencia, él estaba dando más valor a las cosas materiales y a su propia vida que a la vida eterna. La pregunta que quiero hacerte en esta noche es, ¿a qué le estás dando tú más valor? ¿Dónde estás invirtiendo la mayoría de tu tiempo? No sea que estés invirtiendo tu mayoría de tu tiempo en prosperar, en hacerte grande, en acumular riquezas y te has olvidado que lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es la vida eterna y de guiar a otros a esa vida eterna, a esa salvación. Así que dice el verso 22, pero afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿quién era su Dios? Su Dios era Mamón, el Dios del dinero, no Jehová de los ejércitos. ¿Se está entendiendo? Entonces dice el verso 23, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque el problema del que tiene riquezas, si no le da lugar al Espíritu Santo, las riquezas terminan convirtiéndose en su Dios. Y conozco mucha gente así. Las posesiones son su Dios. Y Dios dice, están en problemas. Qué tremendo. Porque estos son los que no han puesto a Dios en primer lugar. Mira qué tremendo. Verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y quiero preguntarte, ¿en qué estás confiando? Quizás estás confiando en la riqueza de tus propias fuerzas. Quizás estás confiando en la riqueza de tus bienes materiales. Cuando tú tienes que aprender a confiar en Dios. Porque cuando tú buscas a Dios y pones a Dios en primer lugar, buscas su reino, como dice su palabra, y su justicia, lo demás te va a ser añadido. Los discípulos estaban asombrados.
Y dice en el verso 25, Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Créanme, cuando yo leí esta palabra hace un montón de años y no tenía conocimiento, me imaginaba una aguja común de coser, no sé, discúlpenme la ignorancia. Me imaginaba eso. Digo, claro, imposible. Jesús dio un ejemplo de un imposible. Pero no, una aguja era una abertura que existía en las montañas para cortar camino, donde podían ingresar cargas y atravesar las montañas para tomar atajos de una ciudad a la otra y no tener que rodear o pasar por encima de las montañas. Agujas se les llamaba a ese lugar. Y era algo difícil porque era tan angosto que apenas entraba un camello, había que acomodar bien la carga para que el camello no quede trabado ahí. De eso estaba hablando. Lo que está diciendo es, no es imposible. Así como no era imposible que un camello entrase por el hueco de una aguja, tampoco es imposible que un rico pueda atravesarla, pero se va a tener que convertir. Se va a tener que humillar debajo de la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Pero quiero decirte algo, ricos y no ricos tienen problemas con esto. Con el lugar donde nosotros nos enfocamos con nuestra confianza. ¿En qué estamos confiando? No, la confianza tiene que estar puesta en Dios, porque cuando yo aprendo a confiar en Dios es cuando Dios puede añadir lo suyo. Cuando yo no confío en Dios, el enemigo es el que roba. Él vino para matar, hurtar y destruir, mientras que Cristo vino para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. ¡Qué tremendo es esto! O sea, no, yo lo escuché muchas veces predicar a esto y he escuchado que no, es imposible que un rico pase. No es imposible, es difícil, se puede lograr. Pero hay que ponerle empeño, hay que ponerle amor propio, hay que reconocer, hay que humillarse. Entonces dice que ellos se asombraron los discípulos. Entonces entre ellos se preguntaron, en el verso 26 dice que ellos se preguntaron, ¿y quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y qué es lo que quiso decir? Porque usted se puede preguntar, si usted lee esto, usted puede decir, sí, Jesús dijo que para los hombres es imposible, y yo soy un hombre, soy una mujer, soy un ser humano de carne y hueso. Tengo luchas espirituales todos los días, lucho con mi carácter. Pero cuando Jesucristo está haciéndose referencia, y está haciendo esta referencia diciendo que los hombres no pueden, pero que Dios sí, está diciendo que aquellos que le demos lugar al Espíritu Santo de Dios para que disipule nuestro espíritu humano, aquellos que nos dobleguemos a su voluntad, que nos humillemos, no como este muchacho que se inclinó de rodillas, pero en verdad hipócritamente porque no estaba dispuesto a dar nada a cambio, sino a entregar nuestra vida y nuestro corazón delante de Dios. Sí lo vamos a lograr y los imposibles se van a volver posibles porque Dios lo habrá hecho, porque es el mismo Dios el que habita en nuestras vidas. No se olvide que somos templo del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que tenemos que tener esta claridad de poder entender cuál es la palabra, qué es lo que Dios nos está queriendo decir en esta noche. Que Dios dice para el hombre sin Dios, para el ser humano sin Dios, sin la guía del Espíritu, aunque vaya a la iglesia, las cosas serán imposibles de realizar, el éxito será imposible de alcanzar. Pero aquellos que le dan lugar a Dios, aquellos que se dejan discipular por su Espíritu Santo, los imposibles se volverán posibles. Por eso en esta noche quiero grabar esta palabra a fuego en tu corazón. Yo no sé cuáles son tus imposibles, qué es aquello por lo que tú estás luchando en este tiempo y tú dices esto es imposible, me está costando. No te olvides la palabra de hace unos días atrás, de esos 10 leprosos que fueron sanos en el camino, que Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, y no fueron sanados instantáneamente, sino que en el camino fueron recibiendo el milagro. Bueno, esto es igual.
Quizás hoy tú no estás viendo tu bendición. Hoy quizás tú sigues luchando con tus imposibles, pero no mires hacia atrás. Confía en Dios, porque cuando le das mayor lugar a Dios y al Espíritu Santo, que te dé claridad a ti, que Él se manifieste a través de tu vida, todos los imposibles se convertirán en posibles para ti. Y yo declaro que lo que tú no has podido alcanzar hasta hoy, lo vas a alcanzar en este tiempo. Solo necesitas activarte en fe, solo necesitas creer, solo necesitas confiar. Hay mucha gente, vuelvo a repetir, que ha llegado a las iglesias y ha sido decepcionada. Cuando la gente es decepcionada es porque no se les está predicando la verdad, o porque bien puede suceder que cuando se les dice qué es lo que tenemos que cambiar o tienen que cambiar, no lo quieren hacer, como este muchacho que dijo, bueno, me voy triste, pero se perdió de la vida eterna, se perdió de la salvación. Por eso dice la palabra esto, ¿no? Entonces dice el verso 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, mira qué tremendo. Y esto se tiene que entender espiritualmente, porque si no parecería una herejía. De cierto os digo, le responde Jesús, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba, mire, 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabes lo que dice Dios? Si tú entregas tu vida a mi voluntad, todo puede cambiar a tu favor. Si tú entregas tu corazón, si tú te entregas todo por el todo a mí, y tú dejas todas las cosas por ponerme a mí en primer lugar. Y cuando está diciendo eso, no está hablando de un abandono, por favor, porque si no sería una herejía, tengo que echar a mis hermanos, a mis padres. No, lo que está diciendo es, ponme a mí en primer lugar. Cuando tú me pones a mí en primer lugar, yo te voy a llenar de sabiduría para que tú puedas ayudarle a ellos. Entonces todo va a mejorar. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios y aprendes a confiar en Dios, dice, escucha esto, que no existe una persona en la faz de la tierra. Con esto quiero terminar. No existe una persona en la faz de la tierra que no haya decidido deshacerse de su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, que no haya recibido 100 veces más. Y esto es lo que tú tienes que creer. Y en esto es lo que tú tienes que pensar. Y en esto es lo que tú tienes que confiar. Pero para eso tienes que meditar dónde estás parado con respecto a Dios. ¿Cómo estás parado con respecto a su voluntad? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida espiritual? Porque vas a recibir. Dios dice, yo te voy a bendecir. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de la familia de la fe. Está hablando del cuerpo de Cristo que va a crecer y crecer y crecer, y que el cuerpo de Cristo verá la bendición. Y dice el verso 31, me impacta porque termina diciendo esto, ¿no? Con esto termino. Dice, muchos primeros serán postreros, o sea, los primeros que llegaron a la iglesia terminarán quedando atrás, y los postreros que llegaron más tarde serán primeros. ¿Y qué es lo que está hablando? Es que hay mucha gente que se quedó en la religiosidad, hay mucha gente que se quedó estancada en practicar una religión y no entiende que el evangelio es un estilo de vida. Entonces ahí tú lo ves en la iglesia, ya llevan años, décadas, vinieron de jóvenes, hoy ya son abuelos, hoy ya son ancianos y siguen estancados, aunque nos alegramos de verlos. Pero están estancados. ¿Por qué ellos están estancados? Porque no pudieron entender lo que Jesús estaba diciendo en ese tiempo. Y practicaron una religión, pero nunca estuvieron dispuestos a entregarlo todo por Jesús. Entregar sus vidas y entregar su corazón a Jesucristo.
Por eso es que aquellos que llegan al Evangelio y se les revela esta verdad en este tiempo, se encienden, se apasionan y corren una carrera de la fe que muchos de los que estaban en la iglesia, pero ¿cómo puede ser que Dios haga esto con este? Llegó hace 15, 20 días, un mes, 2 meses y mira lo que Dios ha hecho con él. Estos son los postreros que terminan siendo primero porque le dan lugar al Espíritu Santo de Dios. Y con esto quiero cerrar en esta noche. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios. Deja fuera de tu vida la religiosidad, deja fuera de tu vida la vanidad y comienza a acercarte a Dios con un corazón contrito y un corazón humillado y Él hará grandes cosas a tu favor. Siempre lo digo, y yo puedo predicar no porque simplemente Dios me dio facilidad, lo puedo hacer porque tengo un testimonio que me avala. Yo llegué deshecho, desintegrado, partido a los pies de Cristo y Dios cambió mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Yo no tenía ganas de vivir, pero un día Dios me dio de su verdadera vida, de su vida eterna. ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida, tu corazón a Cristo? Y tú puedes decir, pero pastor, yo hace mucho que estoy en la iglesia, que entregué mi vida. Sí, quizás hace mucho tiempo que confesaste a Cristo como Señor y Salvador, pero nunca le entregaste tu vida. Aún hay áreas de tu vida que las controla el enemigo y quizás estás perdido como el joven rico. Por eso quiero que esta palabra te bendiga. Quiero que tú entiendas que Dios puso esta palabra en mi corazón para que tú puedas irte a otro nivel en este tiempo. Quiero orar por tu vida. Yo levanto mis manos en esta hora y te bendigo. Declaro bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Y declaro que la palabra que ha sido ministrada en esta noche se proyectará en tu interior de tal manera que tú vas a entender la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo para ser un testimonio vivo de lo que Dios hace en tu vida y en la de los demás. Dios te bendiga ricamente. Nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao. Bendiciones.